Vamos a comenzar a trabajar con ficheros en Linux, pero antes quiero indicarte una breve introducción sobre lo que es este tema. El concepto en realidad de fichero o archivo en Linux es bastante amplio para que te hagas una idea de que en Linux todo se representa con ficheros, aunque esta afirmación resulte difícil de comprender, por lo menos al principio. Vamos a ir por partes. Un fichero, al igual que en otros sistemas operativos, es un conjunto de información almacenada en un soporte magnético, bien sea un disco duro, una unidad USB, un CD y hasta una cinta, y que está identificado en el sistema por un nombre único. Dado que el nombre del fichero es su único identificador, es una buena idea que el nombre del fichero esté muy relacionado con él y dé una idea de los datos que contiene. Esto no es obligatorio, aunque es una buena costumbre. Además, deberás tener presente de que la longitud del nombre de un fichero debe estar comprendida entre 1 y 255 caracteres. Podrás usar también cualquier carácter dentro del nombre y fichero, a excepción del carácter barra o slash, que se usa para identificar los directorios en Linux, así como en sistemas operativos Unix. Aunque esté permitido, no se recomienda el uso de los caracteres que no pertenezcan a los siguientes grupos o letras mayúsculas y minúsculas. Al igual que para los comandos, las mayúsculas y minúsculas en los nombres de ficheros son interpretados de manera diferente. Los números, el guión bajo, el punto y la coma. El resto de los caracteres tienen un significado especial para el sistema y pueden ser interpretados de forma incorrecta, y será necesario usar secuencias de escape para indicar el nombre del fichero. Te recomiendo que no uses tales caracteres. Los ficheros en Linux los podemos dividir de la siguiente forma. Ficheros normales, los cuales contienen cualquier tipo de información, bien sean programas, texto, datos, etc. Y la mayoría de los ficheros serán de este tipo. Tenemos directorios que contienen otros ficheros y directorios. Estos se usan para organizar los ficheros. Para cada usuario definido en el sistema hay un directorio conocido como el directorio home del usuario, donde el usuario puede guardar sus ficheros. Tenemos también los ficheros especiales, que representan un dispositivo físico, bien sea una terminal, una unidad de disco, un puerto de comunicación, etc. Y es la forma en que Linux tiene para acceder a los periféricos. Por ejemplo, el acceso a un puerto serie se realizará mediante la lectura o escritura de un fichero especial que representa el puerto. Asimismo, tenemos enlaces, que son accesos o caminos alternativos para acceder al contenido de un fichero de cualquiera de los tipos anteriores descritos. Es como un nuevo nombre desde el que podemos acceder al contenido del fichero. Asimismo, existen dos clases de enlaces que vamos a ver más adelante. Trabajar con directorios. ¿Cómo saber el directorio de trabajo actual? Cuando un usuario accede a un sistema Linux, se sitúa por defecto en el directorio de trabajo que tenga asignado en su perfil de usuario. Este directorio es conocido como el directorio home del usuario. Es un directorio que pertenece al usuario y en el que tendrás permisos para crear y gestionar tus ficheros. Para saber en qué directorios te encuentras en este momento ubicado, puedes presionar las teclas P, W, D de tu teclado y va a aparecer automáticamente el directorio donde te encuentras ubicado. Si te fijas, vas a ver que en mi caso me encuentro en /home /y, que es mi usuario del sistema. Ahora, para crear nuevos directorios. Bueno, como ya sabes, Linux te ofrece la posibilidad de organizar tus ficheros y por lo tanto la información que tienes en ellos. Puedes dedicar un instante quizás a pensar cómo vas a organizar los datos, y una vez pensado esto, puedes crear tus directorios. Para crear nuevos directorios vas a necesitar usar el comando mkdir. Su sintaxis es muy sencilla, simplemente mkdir, las opciones que puedes utilizar y el directorio. Si quieres saber más de él, puedes realizar un man mkdir. Este comando por lo general crea directorios con el nombre dado como argumento. Recuerda los consejos y restricciones indicados en cuanto a los nombres de los ficheros, que son aplicables también para directorios, puesto que para Linux un directorio no es más que un fichero que contiene otros ficheros. Entonces, puedes crear múltiples directorios a la vez indicando varios nombres de fichero, separados uno o más con espacios. Recuerda, Linux ignora los espacios consecutivos.
tratándolos como si se tratase de un único espacio. Por ejemplo, mkdir, hola mundo. Pero si te pones a pensar qué es lo que tienes que hacer si quieres crear un directorio llamado hola mundo, bueno, ya aprendiste que existen varios caracteres que es mejor no utilizar en los nombres de ficheros, debido a que tienen un significado especial para el sistema. Es el caso del carácter espacio, con el cual se usa para separar argumentos en los comandos. Si quieres crear un directorio cuyo nombre contenga espacios, deberás poner un argumento entre comillas dobles, como lo estamos haciendo en este momento en pantalla. Por ejemplo, mkdir, comillas dobles, hola, espacio mundo, cierro comillas. Pero ¿qué ocurre si intentas crear un directorio que ya existe? Simplemente el sistema te notificará que no puedes crear el directorio porque el fichero ya existe. Si vemos el mensaje que aparece en pantalla, vamos a suponer, voy a crear un directorio que pueda yo tener ya o que pueda existir ya en este momento, y fíjate, ya nos aparece como que el directorio ya existe. En estos momentos deberías preguntarte dónde se han creado los directorios de los ejemplos anteriores. Bueno, la respuesta es el directorio donde se ejecutan los comandos, ya que todos los datos de los ejemplos anteriores se han indicado en los directorios de rutas relativas. También podemos crear un directorio indicando su ruta absoluta, por ejemplo, mkdir /tmp /nombre. Allí en /tmp /nombre él me va a crear lo que conocemos como una ruta absoluta. En Linux trabajamos con rutas absolutas y rutas relativas. De esto también vamos a conversar un poco. Ahora, ¿cómo vamos a cambiar de directorio? El comando que nos permite realizar cambios de directorios, como ya te mencioné anteriormente, es el comando cd o change directory. Este comando te va a permitir moverte entre cada uno de los directorios del sistema. Por ejemplo, para ir al directorio /tmp ejecutamos cd espacio /tmp. Si ejecutamos el comando pwd que ejecutamos en clases anteriores, verás que estás ubicado en /tmp. Ahora, el directorio destino deberá existir en el sistema y tendrás que tener permisos de lectura sobre él, si no el comando te va a devolver un mensaje de error y no se producirá el cambio de directorio. Por ejemplo, yo quiero ubicar la ruta error, vamos a hacer un cd /error y allí ya me aparece automáticamente un mensaje desde mi usuario. Ahora, si hago un cd /root, me aparece también un mensaje de permiso denegado. Ahora, ¿cómo borrar un directorio? Ya como has visto cómo crear directorios y cómo moverse dentro de ellos, vamos a aprender cómo borramos un directorio. Para poder borrar un directorio debemos primero tener los permisos adecuados. En caso de falta de permisos, el sistema te mostrará un mensaje de error como el que vimos anteriormente y el directorio no se borrará. El comando para borrar directorios en algunos sistemas Linux es rmdir y en otros es simplemente utilizamos rm espacio -r para borrar el directorio. Si no utilizamos este -r, que significa recursivo, el sistema no nos va a realizar el borrado del directorio, motivado que él está asumiendo que simplemente rm significa borrar un archivo y lo que queremos es, en este caso, es borrar el directorio. Entonces debemos tener siempre esto presente. No podemos olvidarnos de el carácter -r para borrar un directorio. Ahora, debes recordar que para borrar un directorio que contenga muchos datos de forma recursiva, podemos utilizar, como te indiqué, el comando -rm espacio -r mayúscula f más el nombre del directorio. Esto lo utilizamos en casos de que el directorio no quiera o no, el sistema no permita eliminar el directorio por alguna razón o motivo. Entonces, bueno, el F es para forzar ese borrado. Puede que, como te indiqué, si tienes los permisos apropiados funcione, pero si no tienes los permisos apropiados no vas a poder eliminar el directorio que deseas. Esto es todo hasta esta clase. Nos vemos en la siguiente, donde vamos a seguir conversando sobre este importante mundo de Linux. Así que nos vemos en el próximo comando.